Vamos a ver ahora cuáles son las fases de celebración del tratado. Entre esas fases de celebración del tratado tenemos el otorgamiento de plenos poderes, esto está en el artículo 6 de la Convención. Esto significa que se le da a una persona, a un funcionario, a un diplomático, el Poder Ejecutivo le da plenos poderes, una suerte de documento, donde certifica que esa persona va a representar fielmente a nuestro Estado, a un Estado X, en el marco de una negociación sobre un tratado en particular. Existe por el artículo 7 la posibilidad de confirmar en forma posterior actos o negociaciones que haya llevado a cabo un funcionario que no tenía plenos poderes. Puede ser un representante de la República Argentina. Si el Estado, el Poder Ejecutivo, posteriormente ratifica esa actuación, no es necesario, digamos, no se va a caer esa negociación porque no tenía plenos poderes con anticipación. Pero sí es necesario que haya una confirmación expresa de esas negociaciones. La segunda fase es propiamente la llamada negociación. Acá son acuerdos se hace de forma directa lo que se llama método diplomático. Puede ser directa entre estados, o sea, hay dos estados que están negociando un tratado de límites, de relaciones consulares. Va a haber negociaciones directamente entre esos dos estados, o entre más estados, si se trata, por ejemplo, del tratado que dio origen al Mercosur. Originalmente fueron 4 las partes contratantes, hubo negociaciones directas entre esos 4 estados. O también pueden darse estas negociaciones, no en forma directa entre los estados, sino en el marco de una conferencia internacional. Justamente este tratado de la Convención de Viena, la llamada Convención de Viena de Derechos de los Tratados, se dio en el marco de una conferencia internacional llamada, convocada por la ONU. El paso siguiente, una vez que se termina una negociación satisfactoria, positiva, es el de adopción y autenticación del texto definitivo de ese acuerdo. Esto está regulado en los artículos 9 y 10 de la Convención de Viena. Es importante resaltar que, si bien acá se adopta un texto definitivo y se autentica, esto quiere decir en qué idiomas va a ser el texto que obligue en definitiva a las partes, todavía no está en vigor ese tratado. Ese texto no obliga a las partes, salvo en los llamados tratados ad referendum, donde solo con la sola firma, o sea, cuando ya se autentica, entra en vigencia. Pero es importante señalar que por el artículo 18 y el principio de buena fe, que están insertos en la propia Convención de Viena, una parte contratante ya no puede ir en contra del acordado, digamos, no puede tomar acciones. Si bien no está obligada aún a cumplir lo que dice el tratado, lo que no puede hacer es ir en contra de lo que ya se acordó. La fase siguiente, que es una fase muy importante, es la de la manifestación del consentimiento. En este caso, el consentimiento puede ser pleno. Quiere decir esto que se consiente para la entrada en vigor, para que obligue a esa parte contratante. Ese texto ya se adoptó, ya está negociado, se supone que estuvieron de acuerdo las partes contratantes, pero en esta tercera etapa, cuarta etapa por lo que veo, sería la manifestación de la voluntad de obligarse por ese tratado. En el caso de que no haya ninguna objeción, sería una manifestación de consentimiento pleno, o en el caso de que haya lo que se llama reservas, ya vamos a entrar de qué se trata esto, están contemplados en el artículo 1923, también se lo incluye. En esta etapa es en la que los tratados solemnes se necesita la participación dentro de ese acto federal complejo que está en el marco de nuestra Constitución. Es donde interviene no solo el Poder Ejecutivo, sino que también tiene su participación el Poder Legislativo, que es el que aprueba o desecha por medio de una ley el tratado que negoció y el texto que en definitiva se acordó por parte del Poder Ejecutivo. Una vez que se termina con esa manifestación, se consintió ese texto
un tratado, ese tratado sometido a la aprobación o rechazo del Congreso, vuelve al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo es el que tiene la última palabra para promulgar esa ley y al decidir la ratificación internacional y la posterior entrada en vigor. En esta etapa, en esta última etapa de ratificación y entrada en vigor, el artículo 24 de la Convención fija las condiciones en que comienza a tener vigencia ese tratado. Generalmente es inmediata en los tratados bilaterales, o sea, una vez que las dos partes de un tratado manifiestan su consentimiento, el tratado ya empieza a tener vigencia. En el caso de los tratados multilaterales, esto suele fijarse o con una fecha o cuando se alcanza un piso de ratificaciones fijado en el propio tratado. Por ejemplo, se puede decir que el tratado va a regir un mes después o 6 meses después de que se alcancen 2/3 de las ratificaciones de las partes contratantes. Esto puede llevar bastante tiempo. De hecho, como les mencionaba, en la Convención de Viena del Periodo de los Tratados, un tratado multilateral con muchas partes, se firmó y se adoptó el texto en 1969, pero recién se alcanzó el piso de ratificaciones en enero de 1980 y recién en ese momento es que empezó a entrar en vigencia. Les mencionaba que la manifestación del consentimiento puede ser pleno o con reservas. ¿Qué son las reservas? Estas están contempladas en los artículos 19 al 23 de la propia Convención. Para los que tienen mano, fíjense, véanlo y vayan viendo si quieren a medida de que les voy hablando sobre todas estas cuestiones, porque la Convención es bastante clara y didáctica al respecto. Las reservas son una suerte de declaración unilateral de un Estado contratante, de una parte contratante, que tiene por objeto excluir o modificar efectos jurídicos de ciertas cláusulas de un tratado. A veces puede ser incluso una declaración que tiene un fin interpretativo, o sea, que determinada cláusula no excluirla, sino que se la interprete de tal forma. Esto está, si bien no está tan claro en la Convención, sí está aceptado por la jurisprudencia internacional, la existencia de las reservas interpretativas. Pueden efectuarse, y esto sí es importante, de acuerdo a lo que fija el artículo 19, siempre que no se den 3 excepciones. Que el texto del tratado no las prohíba, o sea, hay tratados que pueden tener previsto una cláusula donde diga este tratado no admite reservas. En ese caso, no va a ser posible efectuar esta declaración unilateral de voluntad de una parte contratante. Podrá, en todo caso, rechazarse ese tratado, pero no podrá buscar excluir alguna o modificar alguna cláusula. Puede ser también que el texto del tratado permita o admita la posibilidad de reservas, pero de una cierta clase. O sea, se puede hacer reservas sobre el capítulo del tratado o sobre las cláusulas del tratado. Si la reserva que se pretende hacer es de una clase no permitida, tampoco se la va a poder hacer. Y finalmente, más allá de estas dos anteriores objeciones o excepciones, tampoco se puede hacer una reserva que resulte incompatible con el fin y el objeto de ese tratado. ¿Qué quiere decir con esto? Que nunca una reserva puede versar sobre una cláusula esencial de un tratado. O sea, se va a poder cuestionar o buscar modificar o excluir alguna cláusula no esencial o que no sea de gran importancia pues, con el objeto y fin de ese tratado. Por ejemplo, si es un tratado de paz, obviamente no se va a poder hacer una reserva o buscar excluir justamente las cláusulas principales donde se prevé, se acuerda la paz, porque se estaría yendo contra el fin y el objeto de ese tratado. En cuanto a cómo funciona el trámite de aceptación de las reservas deben hacerse por escrito al momento de la firma, de la ratificación o de la aprobación del tratado. Generalmente es en nuestro derecho, es el Congreso el que puede formular al momento de aprobar o desechar un tratado, puede aprobarlo, pero haciendo objeciones, que se llaman reservas,
en determinadas cláusulas. Estas cláusulas, que deben estar hechas por escrito, deben además comunicarse a todas las partes, o sea, el Estado reservante, así se lo llama, puede hacer una reserva, una declaración unilateral de voluntad, pero no poner el conocimiento de las demás partes. Tiene la obligación de comunicarla a todas las demás partes en ese tratado. Esto está en el artículo 23 de la Convención de Viena. ¿Qué efectos jurídicos tienen las reservas? Bueno, más o menos yo les anticipaba cuál era el objeto, digamos, el efecto jurídico que se pretende por el Estado reservante. Es la finalidad de excluir o de modificar alguna cláusula o de que determinada cláusula se interprete de tal modo. Lo que hay que distinguir en un primer momento en cuanto a los efectos jurídicos que va a tener esa reserva, en caso de que sea una reserva, es entre los estados reservantes y aquellos estados no reservantes. Se plantea se prevé en la Convención de Viena de Derecho de los Tratados que para aquellos estados reservantes y aquellos estados que acepten esa reserva, se van a modificar las relaciones previstas en ese tratado en torno a esa, digamos, incluyendo esa exclusión o modificación que se reservó. Ahora bien, como segundo punto, la reserva no modificará, no va a tener la posibilidad de modificar las cláusulas de tratados en relación a las demás partes. Porque queda claro que una reserva es una declaración unilateral de un solo Estado. No puede en ningún momento modificar las cláusulas de tratado. Puede modificar las relaciones entre un Estado reservante y otro Estado que lo acepte. Pero no modifica en ningún caso las cláusulas del tratado. Si quisiera modificarse las cláusulas del tratado, hay que volver a renegociar. En un tercer punto, la tercera relación que se establece es, en el caso de que haya una parte que objete una reserva, esa reserva, supongamos Estado A efectúa una reserva y un Estado B al que se le comunicó por escrito esa reserva, la objeta, o sea, opone, formula una objeción. Entonces, esa reserva no se va a aplicar a las relaciones entre ellos y el Estado autor de la reserva, salvo que el Estado que objeta entienda que directamente el tratado no puede entrar en vigor porque esa reserva ataca o vulnera una cláusula esencial del tratado. Pero a todo evento no va a poder, digamos, el tratado que va a entrar en vigencia no va a tener entre esos estados, el que objeta y el que hizo la reserva, ningún efecto jurídico. Por último, es importante resaltar que las reservas pueden ser retiradas en cualquier momento, así como también lo pueden ser las objeciones a las reservas. Esto, obviamente, ese retiro, tanto de las reservas como de las objeciones, debe ser hecho por escrito. Esto surge del artículo 22 de la Convención de Viena. Bueno, con esto finalizamos esta primera parte de Derecho